que ahora sentado, recordando todo lo que había sido años atrás, eso, en donde pudo haber tomado una decisión y haber pensado, y si lo hubiera hecho, ¿dónde estaría hoy? No se vuelve a mencionar en las escrituras este joven. Me llamó la atención porque hay por ahí tradiciones que circulan de personajes que tuvieron contacto con Jesús y que, vamos, no se nos vuelve a mencionar más adelante. Por ejemplo, hablemos de aquel hombre el etíope, el eunuco. No se dice el nombre de él en Hechos capítulo 8, en donde dice la escritura que fue Felipe que va y predica en Samaria. ¿Se acuerda de esta historia? Va y predica, y va un hombre funcionario de la reina de Candace, va sentado en su carro, y este hombre iba leyendo las escrituras. Se acerca a Felipe, le comparte, le evangeliza, lo bautiza, y ese hombre sigue su camino, y los años pasan. La tradición dice que este hombre que iba subido o arriba de aquel carruaje fue un hombre que se convirtió en ese día, que cuando llegó a Etiopía, él fue el fundador de lo que hoy en día conocemos como las iglesias coptas. En otras palabras, fue el primer misionero que hubo en esa región del norte de Egipto. Y a él se le atribuyen hoy en día como el primer misionero que llevó el evangelio a ese lugar. No se vuelve a decir en la Biblia de eso. Puede ser verdad o no puede ser cierto, pero se nos habla de ese personaje. No se nos dice qué pasó con este joven. La historia ni siquiera registra alguna tradición de lo que él pasó en su vida. No. Hablemos también de Nicodemo, aquel hombre que de noche fue a Jesús y que le preguntó en Juan capítulo 3, capítulo 2 y 3, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Y que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de la historia? Bueno, la tradición dice que Nicodemo se convirtió y después fue un fiel seguidor de Jesús, que fue uno que con José de Arimatea bajó el cuerpo de Jesús, lo lavó, tomó agua y dejó esa agua, y él fue uno, dice la tradición, de los que llegó a Francia a predicar el evangelio. Nicodemo fue uno de los primeros evangelistas que llevó el evangelio a Francia. Ahora, hablando de José de Arimatea, me llamó mucho la atención esto. José de Arimatea fue aquel hombre, ¿se acuerdan?, que era también discípulo de Jesús, que se convirtió, y que cuando Jesús murió, él mismo pidió que le dieran el cuerpo de Jesús. Y entonces él fue juntamente con Nicodemo el que lo bañó, lo lavó y lo sepultó en un sepulcro de su propiedad. Se dice que el primer misionero que tuvo Inglaterra, por lo que está ahorita de moda en los Juegos Olímpicos, fue José de Arimatea. De hecho, si ustedes vieron la inauguración en las Olimpiadas, si se dieron cuenta, en la parte central hicieron una réplica del monte Glastonbury. Es donde llevaban los niños unos caracolitos, si se acuerdan, que los pusieron como una colinita que habían hecho. Esa montaña se encuentra al sur de Inglaterra, y hicieron una réplica exacta porque es un lugar muy importante para ellos, donde hay muchas tradiciones, historias celtas, historias, se dice que por ejemplo ahí están los restos del rey Arturo, vamos, muchas tradiciones, pero entre otras cosas, en la parte alta de esta montaña, del monte de Glastonbury, están unas ruinas del primer monasterio que tuvo Inglaterra, que se supone que data del siglo IV o V, pero algunos dicen que ese monasterio fue erigido precisamente en honor a José de Arimatea, el primer misionero que tuvo Inglaterra, aquel hombre que tomó el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿por qué estoy comentando esto? Porque es de llamar la atención que este joven no se vuelva a decir nada, ni en la historia, ni en la tradición, ni hay por allí evangelios apócrifos que nos hablen acerca de que se convirtió, no se nos dice nada. Pasó a la historia como nadie, como si no hubiese existido. Y quisiera preguntarme si algún día este joven pudo sentarse y decir, ¿y si hubiera obedecido a Jesús?
Y si le hubiera vendido todos mis bienes, ¿dónde estaría hoy? ¿Qué estaría o qué haría con mi vida? No sabemos. Pero ¿todo por qué? A veces por no abrir los paquetes, porque las expectativas que tenemos de los paquetes son otras. Y a veces nosotros esperamos algo más y realmente mejor no nos atrevemos ni a abrir el paquete. Esta es una enseñanza que quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Mateo y que ilustra precisamente esto que estoy compartiendo con ustedes. Espero que puedan seguirme en esta historia por demás conocida de cada uno de nosotros. Esta historia que es una escena sumamente contrapuesta. Jesús había alimentado a un grupo de gente. Había habido un gran milagro, había habido una gran bendición. Y de repente se sienten cansados y Jesús les dice a sus discípulos que ellos se adelantaran porque ellos tenían que descansar. Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida, ¿ya lo encontró? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eran las 3 de la mañana aproximadamente. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Es una historia que conocemos nosotros. En medio de la tempestad hay una barca, en medio de aquel mar hay una barca que está a punto de hundirse. Estaban los discípulos de Jesús. Jesús les había adelantado y les dijo: vayan y yo les alcanzo. Pero eran como las 3 de la mañana cuando empieza la barca a hundirse. Una gran tempestad en la que todos los que estaban en la barca empezaron a tener miedo. Se turbaron. Ahora, es interesante el miedo que ellos tenían, porque, la mayoría de los que estaban allí sabían de lo que se trataba, eran pescadores. Pero había algo más que les atemorizaba allí. Y empieza la barca a hundirse. El viento les era contrario, dicen las Escrituras. Y empiezan a tener miedo. Y de repente, como a las 3 de la mañana, Jesús empieza a caminar sobre el agua. Y cuando ellos lo ven, gritan, medio supersticiosos también: ¡es un fantasma! Y él les dijo: no soy un fantasma, soy yo, Jesús, no teman. Pero note por favor que sale el que siempre salía, Pedro. Aquel que siempre, el bocón del grupo. Aquel no lo quería, ¿no? Pero sale el atrevido Pedro y le dice a Jesús algo que no es normal ni natural. Déjeme decirle por qué. Si usted está, póngase por un momento, métase a la barca. La barca está por hundirse y usted de repente está agarrado de un lado donde está la barca y la barca se va de un lado hacia otro.
Y entonces usted se asoma y ve que afuera está